Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, el espacio de información, servicio y orientación en temas de salud y bienestar de Teleantioquia. Aquí estamos todos los días, como siempre, acompañándolos para hablar de diferentes patologías o condiciones, temas que afectan nuestra salud y, por supuesto, nuestra vida. De lunes a viernes a las 6:05 de la tarde estamos en directo para que puedan participar con sus preguntas. Saludo especial también para quienes nos acompañan en nuestras repeticiones a las 5 de la mañana. El tema de hoy es bien importante y me parece bien bonito. El tema de dar vida, de donar órganos y tejidos es, mejor dicho, dar una esperanza de vida a tantas, pero tantas personas que lo necesitan. Y es en los últimos años donde precisamente nos estamos concientizando acerca del valor que es donar un órgano o un tejido, porque también se puede donar. Pues vamos a hablar de trasplante de órganos y tejidos como una esperanza de vida. Y frente a este tema, veamos lo siguiente. La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario y generoso en el que una persona autoriza que sus componentes anatómicos, órganos y tejidos les sean extraídos después de su muerte con fines de ser trasplantados a otras personas que los necesitan para vivir. La donación de un órgano o tejido en vida solo aplica en algunos casos. El trasplante de órganos y tejidos es un proceso establecido para pacientes con diferentes enfermedades crónicas o agudas, donde la donación es su única esperanza para mejorar su calidad de vida o incluso continuar viviendo. La voluntad de ser donante debe ser compartida con los familiares, con el fin que esta instrucción sea respetada después de la muerte. Un donante de órganos y tejidos puede beneficiar hasta 55 vidas. Una persona puede donar hasta 8 órganos vitales y 47 tejidos. La Ley 1805 de 2017 establece que todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos. Por supuesto, esto ha generado una polémica, pero sin embargo también nos ha concientizado, como lo decía ahora, frente al tema de la donación de órganos. De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que participen activamente, no solamente en nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Saludo especialmente a quienes están con nosotros todos los días en este horario en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. Y los invito nuevamente para que nos escriban sus mensajes a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. El trasplante de órganos y tejidos es un proceso establecido, como bien sabemos, para pacientes con diferentes enfermedades crónicas o agudas, donde la donación es su única esperanza para mejorar su calidad de vida o incluso continuar viviendo. Es el mensaje que hoy les queremos dar desde el programa. Está con nosotros el doctor Jaime Ramírez Arbeláez, él es coordinador del grupo de trasplantes de la IPS Universitaria. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Yasmin, gracias por la invitación. Es un gusto que nos acompañe, doctor, sobre todo para hablar de este tema tan importante y que salva o que puede salvar tantas vidas. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de trasplantes? En materia de trasplantes creo que estamos bien. La ley 1805, como lo mencionabas, yo creo que le ha imprimido un poquito de fuerza ahorita a la donación. Los números mejoraron bastante el año pasado. En Antioquia no se ha visto mucho el impacto de la norma, pero porque nosotros tradicionalmente hemos sido una región de muy buena donación. En general en el país se ha mejorado, hemos mejorado bastante en términos de donación. Y cuando hablamos de órganos y tejidos, ¿cuáles son los órganos de mayor demanda en nuestro país para ser trasplantados? ¿En qué orden van? El órgano con mayor demanda, como en todo el mundo, es el riñón. En segundo lugar está el hígado, luego corazón, páncreas, intestino, pulmón. Ese es más o menos el orden. O sea que el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro país es muy similar al resto del mundo. El órgano, los pacientes, la lista de espera
con mayor número de pacientes es la de riñón, como en todas partes del mundo. Muy bien, y a esta hora saludamos al señor Jesús, que se encuentra en el municipio de La Ceja. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta? Yasmín, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué condiciones de salud debe estar la persona para donar y hasta qué edad? Excelente pregunta, don Jesús. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿En qué condiciones debe estar entonces el donante y hasta qué edad puede donar? Es muy buena la pregunta y el donante va a depender dependiendo del órgano. Digamos que una persona menor de 65 años es candidata casi que a donar todos sus órganos. Por encima de 65 años ya es una contraindicación, no absoluta, pero sí relativa, para riñón, por ejemplo. En hígado aceptamos órganos de hasta 70, 75 años. No los usamos mucho en nuestro país, pero en el resto del mundo sí se usa. Para corazón, por encima de 40 años no los usan. Para páncreas también debe ser menor de 45 años y son pacientes que deben de tener una buena condición física y no tener algunas enfermedades que le vayan a contraindicar la donación. Trasplante de órganos y tejidos es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Es una esperanza de vida, definitivamente. Nuestras líneas telefónicas continúan activas para que ustedes participen con sus inquietudes. Si no quieren dar su identidad, pues obviamente la guardamos en el programa. Doctor, hablemos de esos tipos de donantes. O sea, ya hablamos de las condiciones en que debe estar una persona que va a donar un órgano. ¿Qué tipos de donantes existen? Usted viene ahora precisamente de un trasplante que estaba haciendo de alguien en vivo, porque hay fallecidos, y también se puede donar en vida. Exactamente, hay varios tipos de donantes. En general en nuestro país utilizamos donantes cadavéricos, ¿sí?, que tienen muerte encefálica, es decir, que el cerebro se ha muerto y que por lo tanto el resto de sus funciones quedan vitales y si con soporte pueden permanecer un tiempo y luego nosotros vamos y hacemos la extracción de los órganos. Y el otro, que era el que estaba haciendo durante la mañana y la tarde, es un donante vivo, que es lo que nosotros ahorita estamos haciendo en la IPS universitaria. A propósito, aprovecho para contarles, el programa de trasplantes de la IPS universitaria se ha movido a hacer trasplante con donante vivo, utilizando cirugía mínimamente invasiva. Entonces, para concluir, en nuestro país utilizamos donante cadavérico y donante vivo. El donante vivo para riñón también se utiliza para hígado. Muy bien, ahí hablamos de los órganos que se pueden donar. ¿Cuáles son los tejidos, doctor? Los tejidos que se utilizan con los donantes fallecidos o con los donantes cadavéricos, esta córnea, piel, hueso, válvulas cardíacas. También aprovecho para contarles un programa muy interesante que tenemos en la IPS universitaria con el banco de tejidos. Es el único banco donde podemos preservar arterias. Si lo usamos, se usa en el programa de cirugía vascular. ¿Y durante cuánto tiempo, doctor, se preservan? Se criopreservan en nitrógeno líquido y la criopreservación creo que puede estar alrededor de los 40, 50 años, creo que más tiempo, no sé con precisión. Y lo pueden utilizar los cirujanos vasculares cuando el paciente que necesita un injerto tiene infección. Entonces ahí es precisamente donde los cirujanos vasculares utilizan este tipo de injertos. Muy bien, está con nosotros Beatriz en el municipio de Itagüí. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, Yasmín. Bienvenida. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué enfermedades están contraindicadas para donar órganos? Muy buena pregunta, Beatriz. Bueno, gracias. Gracias, Yasmín. Gracias por acompañarnos y pues hay un mensaje muy bonito para los televidentes, doctor, y es que yo veo que también hay interés por parte de los ciudadanos en ser donantes. Ya no es un tema tan tabú y tan polémico como lo era hace algunos años. Sí, digamos que además ahorita con la nueva ley que todos somos donantes a menos que hagamos una manifestación en la notaría y lo enviemos al Instituto Nacional de Salud. Digamos que la contraindicación de las enfermedades, las enfermedades infecciosas, de hecho, hace algunos años no trasplantábamos pacientes que tuvieran VIH positivo. Hoy es posible hacerlo. Hoy es posible trasplantar pacientes con VIH y para receptores con VIH. Digamos que los límites se han corrido un poquito con seguridad. No estamos haciendo trasplantes utilizando donantes donde el receptor pueda correr peligro, no. Pero digamos que las enfermedades infecciosas pueden ser contraindicaciones relativas. Claro. Condiciones de salud ya muy avanzadas, la diabetes mellitus puede dañar los riñones, entonces el riñón tiene ya algún problema, no lo utilizamos, pero podríamos utilizar el hígado. Es muy variable, muy relativo
esto de a quién no y quién sí, algo le sirve, los tejidos. Muy bien, y esta pregunta de Beatriz pues me da pie también para hacer otra pregunta, doctor, y tiene que ver precisamente, antes de ir a la pausa, sobre los requisitos o qué se requiere para ser donante de órganos y tejidos. ¿Qué se requiere? Sí. Antes, lo más importante, yo creo que sigue siendo muy importante porque en nuestra región, que ha sido una región de mucha donación, contarle a la familia, decirle, mire, Eso yo sí quiero, que es bien eso es muy importante. Digamos que es de las cosas más importantes, la gente sepa, porque es a través de la entrevista familiar, de los familiares de primer grado, la esposa, el papá, mamá, hermanos, hijos, que sepan, no, Jaime Ramírez quiere ser donante, entonces facilita la condición. Ahora la norma te lo impone, ¿cierto? Y si no quieres ser donante, pues entonces tienes que hacer una manifestación y enviarlo al Instituto Nacional de Salud. Pero básicamente es eso, es manifestarle en vida a la gente que está a nuestro alrededor que queremos ser donantes en cualquier situación de deceso que sea pues, necesario, pues una muerte encefálica, Dios no quiera. Muy bien. Acá hay un dato muy interesante antes de ir a la pausa, y es que un donante de órganos y tejidos puede beneficiar hasta 55 vidas, 55 personas. Una persona puede donar hasta 8 órganos vitales y 47 tejidos. De eso hablaremos después de la siguiente pausa. Muy breve en Su Médico en Casa, un minutico nomás. Y enseguida regresamos con el tema del día. Estamos hablando de trasplante de órganos y tejidos, una esperanza de vida. Trasplante de órganos y tejidos, una esperanza de vida, es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario y generoso donde una persona autoriza que sus componentes anatómicos, órganos y tejidos, le sean extraídos después de su muerte con el fin de ser trasplantados a otras personas que los necesitan para vivir. El trasplante de órganos y tejidos es un proceso establecido para pacientes con diferentes enfermedades crónicas o agudas, donde la donación es su única esperanza para mejorar su calidad de vida o incluso continuar viviendo. A diciembre de 2017, 2.488 personas se encontraban en lista de espera. De estas, 16 esperan un corazón, 133 un hígado, 2.316 un riñón y 23 un pulmón. Un donante de órganos y tejidos puede beneficiar hasta 55 vidas, personas. Una persona puede donar hasta 8 órganos vitales y 47 tejidos. ¿Es esto posible, doctor? La cantidad que mencionaba ahorita acá y que estábamos viendo en pantalla, de la cantidad de órganos y tejidos que puede donar una sola persona. Claro que sí. Un solo donante puede generar, sobre todo donantes, pacientes jóvenes, tienen, digamos que podemos utilizar muchos tejidos, muchos órganos, pulmón, ya se han hecho ya casi 10 trasplantes de pulmón en lo que va corrido del año, 6, 7, corazón, hígado, intestino, páncreas, depende también de la lista de espera. Como pueden ver, generalmente el donante para órganos vamos por corazón, hígado y riñones, que es lo que más se usa. Como Páncreas, los más comunes. Páncreas hasta el momento en lo que va corrido del año. En la IPS universitaria hemos realizado 2, creo que en San Vicente han realizado 3 trasplantes de páncreas, intestino han realizado 1, pulmón creo que 6 o 7. Entonces no siempre utilizamos todos los órganos, los tejidos igualmente. Depende muchas veces porque tenemos que entregar el cadáver pronto, entonces no hay suficiente tiempo para utilizar todos los tejidos, pero en general vamos por hueso, piel, globos oculares, córneas, son demasiados tejidos y demás. Las arterias, como les estaba contando previamente, o sea que es mucha vida la que se entrega con un solo donante. Bueno, y la gran pregunta, doctor, ¿qué pasa después de una persona ser trasplantada? ¿Son muchos los cuidados? ¿Cuál es la reacción? ¿Se ha demostrado que han sido realmente exitosos estos trasplantes? Sí, digamos que los trasplantes de órganos sólidos tienen un comportamiento diferente a otros trasplantes que, digamos, son desde el punto de vista inmunológico, es decir, de las defensas, mucho más complejo, como son el trasplante de médula ósea. Sí. Los trasplantes de órganos sólidos bajamos las defensas para que no rechacen el órgano que recibió, pero no tanto, no a tal nivel como en médula ósea. Entonces el paciente, el objetivo número 1
de trasplantar a un paciente es regresarlo a su vida prácticamente normal. Digamos que los primeros 6 meses debe de tener muchos cuidados, Claro. pero la idea es que el paciente regrese a su vida laboral, Que a tenga todas sus calidad actividades. de vida. Por supuesto. A esta hora saludamos a un televidente que nos pide que guardemos su identidad. Se encuentra en el barrio Laureles. Bienvenido. Muy buenas Bienvenida. tardes, gracias. Para la siguiente, cuando se donan órganos y tejidos de una persona con muerte cerebral, en este caso fueron órganos de tejidos, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el proceso después de que uno dona? ¿Cómo, digamos, nosotros uno queda satisfecho con toda esa donación que se hizo, que llegue un conducto regular cuidadosamente con estos órganos que se donaron? Que sí se garantice que Claro. realmente tienen un buen destino, proceso, un buen buen destino. seguimiento. Excelente pregunta, gracias por acompañarnos. Y nos estaba hablando de muerte cerebral, ¿cierto? Que fue el caso de la Muerte persona. cerebral, sí. ¿Qué se le puede decir a los familiares respecto al destino de estos órganos o tejidos Qué buena que donan? pregunta, qué Muy buena pregunta, porque se pueden generar, hay mitos, ¿no? Lo sacan en ciertos lugares inadecuados, se venden los órganos, se puede influenciar con los médicos para poder acceder a un trasplante, pero en general el mensaje para todos es que estén tranquilos. Hay demasiada normatividad, la normatividad colombiana le permite a la gente estar tranquila cuando dona sus órganos, en términos de que se le coloca a la persona más compatible. Sí. Es la persona más compatible la que se va a llevar el órgano. No hay tráfico de órganos, Y que no hay realmente comercio de órganos. esté en ese orden de la lista de espera, o sea, Exacto. que realmente sí le sirve Exacto, a esa persona. exacto. Ya sabe entonces que se garantizan totalmente. Luz Helena se encuentra en... ¿Dónde me dijeron que se encuentra? Bienvenida. ¿Cómo está, Yasmín? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a usted. Te quería preguntar, cuando a una persona le hacen un trasplante de médula y le falla, ¿a esa persona le pueden volver a hacer un trasplante? ¿A la No, misma persona? A la misma persona. A la misma persona, Sí. ¿cierto? Muy bien, Luz Helena, gracias por acompañarnos. Qué preguntas tan buenas las de los televidentes, doctor. Sí, hasta difíciles porque Difícil de responder. lo mío son los órganos sólidos. Tengo algún conocimiento de médula ósea. Para ser retrasplantada de médula ósea depende de la enfermedad, depende mucho de la enfermedad. No es mi campo, no quiero ser imprudente, pero sé que se pueden retrasplantar. En nuestro programa de trasplantes de la IPS universitaria también tenemos un programa de trasplantes de médula, células hematopoyéticas, y por lo tanto sé con certeza que se puede retrasplantar el paciente dependiendo del origen o de la enfermedad de base que haya tenido previamente. Qué interesante esta charla, doctor. Bueno, nos quedamos cortos frente a muchas inquietudes que pueden tener los televidentes y que por supuesto tenemos acá, pero lo más importante de todo, antes de despedirnos, doctor, es dejar un mensaje a los televidentes. Hemos logrado algo, y es que por ley está que todos los colombianos somos donantes, ¿cierto? Pero con autorización también, si de pronto digo no voy a donar, y que quede por notaría que mi familia sepa por un lado. Pero algo muy importante es que donar órganos y tejidos es donar vida. Frente a este tema, ¿qué podemos decir? Ese mensaje para los televidentes. Bueno, el mensaje es que continúen, pensando que la donación salva vidas, que es un acto altruista, Sí, humanista, generoso. es un acto de mucha generosidad, de mucho amor, motivarlos si tienen, porque el donante vivo, es decir, los donantes cadávéricos han ido disminuyendo, digamos que por los cambios que ha pasado con nuestra sociedad. Aquellos que tengan un familiar y que puedan ser donantes vivos, también hay que motivarlos para que no teman. Como les dije, en la IPS universitaria estamos realizando procedimientos de donación de donantes vivos con cirugía mínimamente invasiva, lo cual permite recuperación rápida y cosas de esas. O sea, el mensaje es que hay que donar, Muy bien, hay que salvar doctor. vidas. Pues gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con este mensaje tan importante. Donar órganos y tejidos definitivamente es dar esperanza, donar vida, y cuántas vidas podemos salvar. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.